Hola mis queridos escuchas, me da mucho gusto saludarles nuevamente en este segundo episodio, donde podemos compartir unos minutos de zozobra y sentimientos extraños. El día de hoy he decidido compartir con ustedes algunas historias ocurridas dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Y no, esta vez no hablaremos sobre apariciones, fantasmas o gente sombra. El día de hoy quiero compartir experiencias donde el terror ha sido invocado por personas reales, es decir, de carne y hueso. Podría haber dicho seres humanos, pero lo que estas personas hicieron dentro de los pasillos de ese sistema de transporte los aleja mucho de esa definición. Creo que es bueno recordar que el terror no solo proviene de las criaturas de la noche, de almas descarnadas o energías de bajo astral. Debemos recordar que el mal también viene intrínseco en algunas personas que conviven en nuestro entorno. Puede estar en aquel hombre que camina delante de nosotros por la calle, en aquella mujer que se dirige con pasos rápidos a su trabajo, en aquel adolescente que fuma un cigarrillo fuera de su escuela, o en aquel anciano que golpea el piso con su bastón a cada paso que da. Les sugiero que, al ser historias ocurridas de manera palpable, tengan sus precauciones al escuchar este episodio, pues está salpicado de mucha realidad. Una vez dicho esto, ¿están dispuestos a dar ese viaje auditivo conmigo? Si es así, los invito a que comencemos y recuerden, no sobrepasar la línea amarilla en el piso. Iniciamos. Historia 1. Desconocido aterrador. La primera historia ocurre en la década de los 80s, cuando la locura y el miedo llegaron bajo la forma de un hombre a quien nunca se pudo identificar. Se cuenta que este individuo viajaba de forma aleatoria a diferentes estaciones y por ende a diferentes andenes del sistema. Una vez que decidía permanecer en alguna estación, buscaba, dentro de la multitud, a algún ser desafortunado que tuviera la mala idea de colocarse muy cerca del borde del andén. Se paraba detrás de él o ella, y cuando aquel transporte naranja, mecánico y enorme salía del túnel para llegar a la estación, sin más, los empujaba con fuerza para arrojarlos al paso del tren, lo que ocasionaba un evento lleno de gritos, terror y una escena inolvidable para quienes eran testigos. Este individuo, después de realizar tan cruel fechoría, salía muy tranquilamente, haciendo camino hacia el exterior, mientras el caos reinaba dentro del andén. Se cuenta que esto no lo hizo 1, 2 o 3 veces, lo que ocasionó un miedo compartido en todas las personas que utilizaban este medio de transporte de manera continua, por lo que las autoridades solo podían aconsejar a los usuarios a no colocarse cerca de las vías e intentar abordar una vez que el convoy estuviera totalmente detenido. Esto, mientras implementaban la forma en que darían búsqueda a este ser desalmado. Una vez que los equipos de vigilancia de la policía comenzaron a invadir las instalaciones del metro, este homicida dejó de realizar sus macabros actos. Su identidad nunca pudo ser descubierta, y se cuenta que alrededor de 12 personas perecieron bajo su mano. Historia 2. Malas decisiones. El día 2 de abril de 2014, una tragedia, llevada a cabo por la imprudencia, comenzó a emerger en la estación del metro Copilco. Arid González, estudiante de la Facultad de Derecho por la UNAM, ingresó a los andenes de la estación, acompañado de algunos amigos. Iban alcoholizados y haciendo un tremendo barullo en las instalaciones del metro. Algunos, envalentonados, decidieron brincarse a los torniquetes para no pagar boleto, y al llegar al andén, continuaron con su desorden y desenfreno. Al estar a la espera del tren, otro estudiante, de nombre Daniel, que ubicaba a los chicos, pero no eran sus amigos, se cruzó con ellos, y al observar que Arid no le quitaba la vista de encima, le dijo: ¿Qué me ves, ñoño? Lo cual ocasionó una pelea entre ambos, enardecida quizá por el alcohol en el cuerpo de Arid. La pelea inició con unos empujones que, entre vaivenes, el tercero fue el que resultó fatídico.
pues Daniel fue empujado con mayor fuerza, lo cual ocasionó que, a las 10:10 de la noche, Daniel cayera a las vías del tren, justo en el momento que el convoy iba entrando a la estación, lo cual causó que instantáneamente su cuerpo y su existencia fueran destruidos. Al ver lo ocurrido, y entre la multitud, Arid y compañía intentaron huir. Alguien quiso avisar a los policías de la estación, pero estos no hicieron nada. Un joven usuario corrió tras ellos y logró detenerlos con ayuda de otras personas. Esperaron ahí hasta que otros agentes del orden arribaron al lugar. Arid fue detenido en las instalaciones de la estación, junto con sus acompañantes. Estos últimos quedaron en libertad bajo reserva, pero Arid, él fue sentenciado con un auto de formal prisión por homicidio simple doloso. Tristemente, estos hechos quedaron grabados en video, lo cual sirvió para poder corroborar todo lo acontecido, y quedó también como una pieza audiovisual horrorosa, para no olvidar que la tragedia se pudo haber evitado, quizás, si el autocontrol hubiera sido más fuerte que el alcohol en la sangre de los involucrados. Historia 3. ¿El pasajero a mi lado podría ser un psicópata? En el año 2000, un extraño comenzó a frecuentar los andenes del metro Miguel Ángel de Quevedo, donde al azar se colocaba frente a algún pasajero que esperaba el arribo del tren, y sin más, les arrojaba ácido al rostro, esperando ver cómo este líquido comenzaba a herir a la víctima, mientras este extraño psicópata sonreía para luego huir. Afortunadamente, solo atacó en 3 ocasiones, pero, fatídicamente, una de sus víctimas no logró sobrevivir. Aunque en estas fechas ya existía el sistema de cámaras de vigilancia, este agresor nunca pudo ser identificado. Pero, probablemente, la situación más conocida de un ataque en las instalaciones del metro ocurrió justo en el 40 aniversario de la institución, en el año 2009, donde un psicópata, de forma involuntaria, alentó a otro psicópata a dar rienda suelta a su distorsión de la realidad. El 9 de septiembre del 2009, José Mar Flores, alias Josmar, un predicador boliviano de 44 años, secuestró un avión en Cancún, Quintana Roo, al cual obligó a realizar un aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues, según su mente enferma, tenía que dar un mensaje divino. Exigió hablar con el presidente Felipe Calderón, o de lo contrario, haría estallar una bomba que llevaba armada en el pecho. Mientras deambulaba por el pasillo del avión, con una Biblia en mano, solo gritaba: «Somos 4 los que estamos aquí». Después de un largo rato de tensión, liberó a los pasajeros, quedándose solo con el equipo a cargo del avión. Los agentes especiales de la misión lograron acceder a la nave para someterlo, descubriendo que la bomba solo eran 2 latas de jugo, pintadas y unidas por diferentes cables de color y un sistema de luces que funcionaba con pilas. Cuando lo interrogaron, afirmó ser un enviado de Dios, y su mensaje era que, en 2010, México colapsaría debido a un gran sismo, y el camino para evitarlo era la oración. Los 4 a los que él mismo se refería en sus gritos, según sus palabras, eran él, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta noticia fue vista a través del televisor de Luis Felipe Hernández, un hombre nacido en Jalisco, en el año de 1971, un médico veterinario y dueño de un rancho. Al pasar los años, Luis Felipe se convirtió en un hombre religioso, leía a diario la Biblia y se oponía al gobierno y a todas las medidas económicas que se implementaban. La separación con su esposa y el descubrimiento de la obra del nacionalsocialismo de los alemanes le hicieron pensar en un plan. Dejó su propiedad y viajó a la Ciudad de México, donde vagó por varios días, hasta que, el 18 de septiembre de 2009, a las 4:30 de la tarde aproximadamente, se dirigió al metro, donde siguió vagando entre las estaciones Hidalgo, Cuauhtémoc y Valderas. A las 5:14 de la tarde, en la estación Valderas, la locura se desató. Escondió en su mano, bajo un trapo blanco, un revólver calibre 38 y comenzó a rayar un muro con frases de anarquía. El policía que cuidaba esa estación se acercó a Luis Felipe y le instó a dejar de rayar la pared. En respuesta,
Luis Felipe le apuntó con el arma. El policía intentó desarmarlo, pero fue en vano, por lo que al darle la espalda para huir, Luis Felipe le disparó. El cuerpo del guardián quedó tirado en el piso. La gente no sabía qué ocurría. Llegó el metro al andén. Un ciudadano que salía, al ver a Luis Felipe armado, se abalanzó sobre él para desarmarlo, pero fue recibido con un tiro. Otro pasajero, al ver al hombre herido en el piso, quiso ayudarlo, pero también recibió un disparo. Los demás usuarios entraron en pánico, corrían al fondo del vagón, otros trataban de salir de la estación. La estampida humana comenzó, dejando a varios heridos en el suelo al ser pisoteados en la ola de huida. El metro se quedó con las puertas abiertas, ya no avanzó. Luis Felipe ingresó a uno de los vagones. «No se asusten, no me teman», decía a la gente que lo miraban aterrados. Comenzó a hablarles como profeta sobre Cristo y los desastres que pronto ocurrirían. Salió del vagón, pues su mochila quedó tirada. Recargó su arma y solo esperó. Los agentes especiales llegaron. La lluvia de plomo comenzó. Cuando Luis Felipe se quedó sin balas, un agente le disparó en el hombro y lo sometieron. Hubieron 7 heridos, 2 personas fallecidas y una ciudad inundada en el miedo y en el caos. En sus declaraciones, Luis Felipe dijo que encontró en la Biblia la motivación para hacer justicia divina a través de él, de la misma manera en que lo hizo el predicador Josmar. Luis Felipe nunca mostró signos de arrepentimiento y fue sentenciado a 151 años de prisión. Entonces, sintieron un escalofrío diferente, ¿cierto? Es impresionante saber que estas historias ocurrieron de manera intempestiva y, lo más aterrador, realizadas por personas que, en un momento de distorsión mental, actuaron de la manera más sanguinaria entre todas sus posibilidades. Siempre es recomendable al andar por la calle estar siempre atentos al entorno. Digo esto no para generar psicosis o paranoia, pero nunca está de más el ser precavidos. Casi siempre, cuando nuestra intuición nos indica algo, no perdemos nada al hacerle caso. Les recuerdo que pueden compartirnos sus historias, sugerencias y comentarios al correo emisionfobos.mx@gmail.com, donde estaremos felices de recibir sus palabras. De igual manera, agradecemos nos compartan con aquellos seguidores del terror y misterio que conozcan, pues nos ayudan a crecer y a mantener alimentado su canal, su emisión Fobos. Sin más palabras que decir, solo me resta agradecer su presencia. Nos estaremos escuchando en la siguiente emisión. Y no olviden que el miedo es tan humano como lo es el amor. Pasen un excelente día o noche. Cambio y fuera.